buenas noches y bienvenidos una vez más a Debería Ser Noticia. Ya saben que esto es el programa de los inconformistas, donde no les contamos únicamente aquello que llena los titulares, sino también lo que debería llenarlos, lo que debería ser noticia. Y por eso hoy vamos a arrancar hablando de distintos temas, como era el incendio de las iglesias de Chile el pasado lunes. Hablaremos también de la podemización del CNI, hablaremos de los eufemismos de ETA que el propio presidente del gobierno utiliza y hablaremos, como es obvio, de la moción de censura, pero queremos arrancar con lo que se ha tapado con los titulares de esta semana predominantes, como la moción de censura, y que no se ha contado. Vamos con una noticia de la semana pasada, publicada por OK Diario, en la que se contaba la podemización del CNI. Presten atención. ¿Recuerdan estas declaraciones? Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. ¿Y estas un tanto más lejanas? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? No queda tan lejano, no se piensen que era una broma, todo lo contrario. Les vamos a contar la cronología de los hechos con 3 sencillos titulares. 1, 2 y 3. El Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, acaba de finalizar un informe sobre desinformación en el que califica de contrario a las instituciones democráticas y una amenaza directa toda crítica al globalismo. Vox es el principal partido que ha incluido este punto en su ideario. Todo el partido, con Santiago Abascal a la cabeza, ha defendido la posición contraria al globalismo, pero ahora los organismos de inteligencia lo tachan de una narrativa literalmente de naturaleza antisistema, contraria a las instituciones y que puede suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad e incluso salud del país. El informe en cuestión lo ha desarrollado el Observatorio Digital ELISA y carga contra las tesis que critican el avance de unas élites globales que se superponen a los países. Pero Vox no es el único malparado del informe de ELISA, porque el CCN, en coordinación con el CNI, también ha lanzado el protocolo ELISA, un protocolo de actuación para investigar las plataformas digitales y canales de comunicación que divulguen noticias que erosionen la confianza de las instituciones públicas. Pausa. Recuerden. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? ¿Qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? El plan de acción refleja a la perfección estas declaraciones de José Manuel Santiago, que pese a todo, el gobierno trató de relativizar. Pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. ELISA le ha llevado la contraria a Marlaska y ha establecido los siguientes criterios para calificar la desinformación: falta de transparencia u ocultación de la fuente, distribución recurrente y sistemática de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas, distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de Estado democrático, confianza en el pensamiento científico, en las instituciones públicas nacionales y en las multilaterales, confianza en el sistema económico y financiero o en los medios de comunicación tradicionales y respeto al pluralismo y la cohesión social de un país. Criterios todos ellos muy arbitrarios, como pueden observar. Derecho a la crítica, derecho a no revelar la fuente, libertad de expresión, no. Adiós a los derechos de los periodistas, adiós a los derechos de la gente, porque Pablo Iglesias ha llegado al CNI. Y como ven, el gobierno tratará de hacer todo lo posible por silenciar a la disidencia, en la que, por cierto, estamos. Pero dejando de lado esta noticia, vamos con una al otro lado del charco, y es la de los incendios del pasado lunes en 2 iglesias de Chile. Se lo queremos contar, presten atención. Madrugada del lunes 19 de octubre, 2 iglesias de Chile amanecían en llamas y la cuestión reside en un simple hecho. El odio al cristianismo siempre ha estado presente en las sociedades, pero las fuerzas de ultraizquierda, alimentadas por movimientos como el Black Lives Matter y financiadas por especuladores como Soros, han acrecentado este odio. En una sociedad en la que cada vez gusta más mencionar el delito de incitación al odio, sin embargo,
¿No se condenan este tipo de actitudes? Bueno, no. O sí, afortunadamente aún quedan políticos que defienden lo suyo, aunque sea como patrimonio cultural. Indignación y tristeza por el incendio y destrucción de la parroquia de la Asunción y el ataque a la iglesia San Francisco de Borja, ambos inmuebles patrimoniales. Así se expresaba en las redes sociales la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés. Y es que en la madrugada del lunes 19 de este mes, la cúpula de la iglesia de la Asunción se precipitó al suelo en llamas. Ardía con ella la iglesia de San Francisco de Borja. Dos emblemáticas iglesias de la capital chilena se llenaron de llamas y después cenizas. La protesta, o mejor dicho, el ataque, tenía lugar durante la jornada de protestas para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones contra el gobierno. Manifestaciones que no solo consistieron en saqueos a iglesias, sino también a algunas comisarías que se extendieron a otras ciudades. En una jornada en la que miles de personas salían a la calle en conmemoración de ese primer aniversario, tenían lugar las más graves protestas desde el final de la dictadura de Pinochet, y es que el 18 de octubre del año pasado estallaron en Chile las revueltas que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. El subsecretario de Interior, Juan Francisco Gallé, explicaba después que avanzada la noche ya no hubo manifestaciones, ya no quedaban personas en las cercanías de las iglesias quemadas, pero se mantuvieron hechos graves de violencia. Un total de 116 agentes policiales resultaron heridos tras las protestas y 6 de ellos heridos graves. El fondo de la cuestión política o la legitimidad de estos actos vandálicos se quedan a un lado cuando la violencia entra en juego. Nada raro que lobbies y fuerzas de izquierdas acaben con iglesias. Lo raro es que nadie lo cuente. Ya conocerán que tras el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez se abría a negociar sobre el Consejo General del Poder Judicial con el partido de Pablo Casado, y hoy queremos precisamente hablarles de eso, hablar del problema que está surgiendo con Europa respecto del Consejo General del Poder Judicial. Jueves 22 de octubre arde el Congreso y el presidente del Gobierno anuncia que detiene el reloj de la reforma propuesta por su partido y el de Iglesias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Parece que todo está resuelto. Bueno, lo intentan simular. Yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Doy un paso más. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Concluya esta votación, aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, y a mí no me cabe duda de que el Partido Popular tiene responsabilidad de Estado, sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra Constitución, en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada. Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de 2 largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces. Pero el pacto con el Partido Popular que Casado aceptaba después de desmarcarse de la derecha española tras la moción de censura no es más que la única alternativa del Ejecutivo para la reforma de un Poder Judicial que se está tratando de deteriorar, una alternativa que es el único remedio que este Gobierno podía encontrar a su peligrosa proposición de ley orgánica. Porque exactamente una semana antes de parar el reloj ya había sido parado por Europa, concretamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La pregunta es ¿qué pasa con Europa? Y la respuesta la recibía Pedro Sánchez en su visita a Bruselas. Ese día el presidente del Gobierno llegaba a una de las capitales de la Unión para participar en la reunión del Consejo y se encontró con un varapalo inesperado. El incendio que dejaba en España por sus planes de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial ardía también en Bruselas, donde años de batalla con Hungría y Polonia han hecho del control político de la judicatura un asunto especialmente delicado. Y es que la Comisión Europea, en voz de su presidente Ursula von der Leyen, recordó a Sánchez que antes de tocar el modelo de elección de los magistrados del Poder Judicial, lo debería consultar con la misma comisión. La cuestión se resume en lo siguiente: Europa jamás apoyaría la posible tramitación de la reforma judicial que el Gobierno hasta el pasado jueves quería llevar a cabo. Si el Gobierno hubiese seguido adelante, habría sido sin el visto bueno de las instituciones de la Unión, poniendo en juego así los fondos de recuperación, porque la reforma que el Gobierno proponía no era ni mucho menos garantía democrática, pues acababa del todo con la separación de poderes. Y de ahí que la reforma contradiga distintas instituciones y normas de marco comunitario. ¿A cuáles? En primer lugar, a la Carta Europea del Estatuto de los Jueces, que establece que no menos de la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces seleccionados por sus homólogos.
En segundo lugar, a la Comisión de Venecia, que defiende que los miembros de un Consejo del Poder Judicial elegidos por un Parlamento deberán serlo por una mayoría cualificada. En tercer lugar, al Grupo de Estados contra la Corrupción, conocido como GRECO, que explica que las autoridades políticas no deben participar en ningún momento en el proceso de selección del turno judicial. Y por último, a la Asociación de Jueces Europea, que de igual manera se posiciona a favor de un Consejo de la Judicatura completamente independiente de los demás poderes del Estado, con jueces elegidos por jueces. Con todo ello, cada vez van quedando menos puertas abiertas para el Gobierno, porque no solo Europa es un problema bastante importante, por cierto, para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. También lo es el propio Consejo, que gracias a la propuesta de 7 de sus vocales debatirá el próximo 28 de este mes, en un pleno extraordinario, la manera de trasladar su queja contra la proposición de PSOE y Unidas Podemos. De momento, y a pesar de la negociación que PP y PSOE llevarán a cabo, ese pleno sigue en pie. Todo está en el aire, en un aire bastante tenso, pero lo que está claro es que el Gobierno no va por buen camino, porque la propuesta alternativa del PP tampoco despolitiza del todo el Consejo General del Poder Judicial. Pide que las Cortes elijan al mismo de una lista amplia que eleven los jueces. Mientras todo esto ocurre, la visita de von der Leyen a España sigue cancelada. Y saben que tras este incómodo encuentro entre von der Leyen y Pedro Sánchez, esta semana el GRECO remitía una carta al Ministerio de Justicia dando un toque de queda respecto del problema del Consejo General del Poder Judicial. Se lo queremos contar. El Grupo de Estados contra la Corrupción, conocido como GRECO, órgano dependiente del Consejo de Europa, ha vuelto a dar un toque de queda a España por el grado de politización de sus instituciones. Lo ha hecho a través de Marín Marcela, su presidente, que remitía el pasado miércoles una carta al Ministerio de Justicia mostrando su preocupación por la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que proponían Unidas Podemos y el Partido Socialista. En la misiva, el máximo representante del GRECO advertía a España de que las normas del Consejo de Europa establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del Poder Judicial. El presidente del GRECO insta así al Gobierno de España, en concreto a su Ministerio de Justicia, del que está al frente Juan Carlos Campo, a dar una explicación de la situación en la próxima reunión prevista para la semana próxima. Una explicación en la que el Ministerio probablemente deba rendir cuentas del nuevo rumbo que toma esta reforma del órgano de los jueces. Pendiente queda el Ministerio de las negociaciones previstas con el PP. Pendiente Europa, y mientras tanto siguen en el tintero del registro del Congreso de los Diputados otras alternativas mucho más europeístas, como la propuesta del grupo Vox. Habrán visto en los titulares que el Partido Popular presentaba el lunes una proposición de ley orgánica alternativa a la de Unidas Podemos y el Partido Socialista en torno al Consejo General del Poder Judicial, pero lo que no le han contado es que antes que el PP lo hacía Vox, el pasado viernes presentaban en el Congreso una iniciativa en la misma línea, y así lo expresaba Iván Espinosa de los Monteros en las mañanas de Federico Des Radio. De apoyar determinadas políticas. ¿Qué opina de la reforma que ha planteado ayer Pablo Casado con relación al Consejo General del Poder Judicial, y cuál es la posición de Vox? Porque hasta ahora, por lo menos, está bastante diluida la posición de su partido al respecto. No, lo que ha estado diluida ha sido el reflejo en medios de comunicación de nuestra posición. Bueno, pues, porque nosotros el viernes... Ahora es una buena ocasión no el lunes, el viernes pasado presentamos y dimos un comunicado de prensa con un vídeo explicativo que no ha tenido mucho eco en los medios, todo hay que decirlo, donde presentamos una proposición de ley el viernes. Luego el PP el lunes ha presentado otra cosa. Nosotros el viernes presentamos una proposición de ley en la que proponemos volver al modelo de 1980, que es aquel modelo en el que los jueces eligen a los jueces, que es lo que todo el mundo dice y luego nadie hace. Bueno, pues ya está, lo hemos presentado como proposición de ley, se debatirá en el Congreso y una vez más todo el mundo se tendrá que retratar. Y es que por culpa de la censura mediática que sufre Vox, así como su cordón sanitario, las propuestas legislativas de este partido nunca siguen adelante, pero queremos contarles en qué consiste esta iniciativa que se acerca más a la visión europeísta del Poder Judicial que la del Partido Popular. ¿Dónde queda la despolitización del Consejo General del Poder Judicial? Ya les hemos contado la que se traen entre manos el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora los medios hablarán mucho de sus propuestas para acabar con un supuesto bloqueo institucional, del que también, por cierto, se ha hablado mucho, pero los medios, tal y como recordaba Espinosa de los Monteros en las mañanas de Federico, no han contado que Vox presentaba el pasado viernes una proposición de ley mucho más europeísta que la del Partido Popular, y que además lo hacía antes que el partido de Casado. Porque con el cordón sanitario a Vox, la propuesta más sensata en términos jurídicos, la suya, nunca saldrá adelante, prepárense.
Esta semana hemos sido testigos del penúltimo asalto a las instituciones del gobierno socialcomunista Sánchez Iglesias. Una proposición de ley, como ya sabéis, para sortear los controles institucionales y modificar de forma fraudulenta el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Frente a este ataque a la independencia judicial, Vox ya ha anunciado el recurso de inconstitucionalidad, que se presentará si el texto se aprueba finalmente. Hoy anunciamos un paso más. Hoy hemos registrado una proposición de ley para volver al sistema de designación de los vocales que figuraba en la Ley Orgánica de 1980 y que establecía que 12 de los 20 vocales serán elegidos entre jueces y magistrados mediante elecciones libres. Es decir, que los jueces elijan a los jueces. No es la primera vez que Vox reclama independencia y libertad para los jueces. Ya el pasado 20 de enero presentamos una proposición de ley para la puesta en marcha de un plan nacional para una administración de justicia independiente, eficaz, rápida y de calidad. En ese texto, que todavía no se ha debatido en el Pleno, proponíamos ya la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo, retornando a la norma de 1980. Ahora lo volvemos a intentar vía proposición de ley. Lo decimos siempre, hemos venido a dar la batalla por la libertad en todos los frentes, en el parlamentario, en el judicial y en el de la movilización social. No dejaremos ningún ataque de este gobierno totalitario sin respuesta. La propuesta legislativa del Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial se resume en que las Cortes elijan al Consejo de una lista amplia que eleven los jueces, unas Cortes totalmente alienadas, mientras que la de Vox pide volver a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, más constitucional que la vigente. Y mientras Vox pide volver a los inicios y despolitizar lo máximo posible el Poder Judicial, en la línea de la Unión Europea, Casado se vende a Sánchez y habrá que ver a dónde llega la justicia. Y en la línea de este deterioro institucional del que venimos hablando que se sufre en nuestro país, hemos recuperado un vídeo de un tío blancohetero en el que se habla del problema de la justicia en España. Hola a todos, soy un tío blancohetero y hoy voy a hablar sobre la politización de la justicia y el último asalto del gobierno contra la independencia judicial. Y esto va a ser una explicación para tontos y para gente que no esté muy puesta en el tema, que sé que muchas veces estas cosas pues son un poquito difíciles de comprender, que es normal que la gente de a pie se pierda, ¿no? Con toda esa jerga jurídica, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial, que es elegido por las dos cámaras, que a su vez este elige al Supremo, que luego va a juzgar a los políticos aforados. Vamos a ver, pero me parece importante saber lo que está pasando, porque como habréis escuchado, pues estos días se está produciendo el enésimo ataque político hacia la independencia judicial en lo que llevamos de democracia, donde básicamente este gobierno del progreso pues quiere cambiar las reglas del juego sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué es importante la elección del Consejo General del Poder Judicial? Vamos a ver, rápido y sencillo. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que decide todos los nombramientos importantes dentro de la carrera judicial y es el que permite el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, que es la primera autoridad judicial de nuestra nación, que aparte son los encargados de juzgar a nuestros políticos aforados, como nuestros ministros o el mismísimo presidente del gobierno. ¿Vais entendiendo ya un poco por dónde van los tiros? Los políticos, a través de las cámaras del Consejo y el Senado, eligen al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial elige los que van a ser los componentes del Tribunal Supremo. Tribunal que entre sus competencias tiene juzgar a los políticos. Tú, si eres un político y tienes el control sobre el Consejo General del Poder Judicial, te permite indirectamente pues tener mayor control sobre los jueces del Tribunal Supremo, que son los que te van a juzgar en caso de que cometas alguna irregularidad. Por ejemplo, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, pues no ha podido ser imputado pese a los indicios delictivos apreciados por el juez del caso Dina, el cual ha tenido que denunciarlo ante el Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar al vicepresidente segundo del gobierno dado su aforamiento. Por lo tanto, creo que en esto todos podemos estar de acuerdo en que tener personas políticamente afines a cargo de la elección de los jueces que luego te pueden juzgar pues sería un alivio y una enorme ventaja para nuestra clase política. Creo que esto es bastante obvio. Más aún cuando hay 3 nombramientos dentro del Tribunal Supremo que están al caer. Hay 3 plazas pendientes que van a salir dentro de poco en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la más importante de España, ya que es la sala de lo penal por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el gobierno por la pandemia, la que decidirá sobre el caso de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que tener una mayoría en el Poder Judicial ahora, pues sería algo muy beneficioso. ¿Y qué pasa? ¿Que el Poder Judicial no estaba ya politizado? ¿Cómo funcionaba el Poder Judicial hasta ahora? Pues sí que lo estaba. Pero para explicaroslo bien vamos a retrotraernos un poco, ¿vale? Como bien apuntaba Guadalupe Sánchez en su brillante artículo para Voz Populi,
En la Constitución que tenemos ya subyace la voluntad de dotar al gobierno de los jueces de una suerte de legitimación mixta en cuanto al origen de sus miembros. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por un periodo de 5 años. De todos estos, 12 se elegirán entre jueces y magistrados y 8 por las cámaras del Senado y el Congreso entre abogados y juristas de reconocido prestigio, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado, requiriéndose en ambos casos una mayoría cualificada de 3/5 de sus miembros. La Constitución, por lo tanto, dice que 8 de sus miembros serán elegidos en un consenso por los integrantes de nuestras dos cámaras políticas y que 12 de ellos serían elegidos por sus colegas jueces y magistrados. Chavales, esto es importante, ¿vale? Acordaros que de acuerdo a nuestra Constitución, 8 serían elegidos por el poder político y 12 por otros jueces y magistrados. Y como bien apunta Guadalupe Sánchez en su artículo, esto fue así hasta 1985. ¿Y qué pasó ese año? Pues ese año el PSOE reformó la ley para que esa docena de miembros de la judicatura también fueran elegidos por nuestros cargos políticos. O sea que en vez de 8 los políticos y 12 los profesionales de la justicia, 20 los políticos. Bien. Y de alguna forma, pues esto fue aprobado por el Tribunal Constitucional en 1986. Siempre con la condición, por supuesto, de que estas elecciones pues serían fruto del consenso de una mayoría cualificada de 3/5 de cada una de las cámaras. Vale, que lo elijan los políticos, pero que por lo menos se tengan que poner de acuerdo y no sirva una simple mayoría. De hecho, ya advirtieron sobre el riesgo que suponía que el Consejo General del Poder Judicial pues se acabara convirtiendo en un órgano partidista y peligrosamente politizado, como por otro lado pues ha acabado sucediendo. Es decir, que hace más de 30 años ya se avisaba de que la reforma de la ley del Partido Socialista corría el peligro de politizar la justicia, sobre todo si no se respetaba pues esta exigencia de consenso entre una mayoría cualificada de 3/5 partes de la Cámara del Congreso y la Cámara del Senado. Pues bien, eso es exactamente lo que el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos quieren derribar. ¿Y cuál es su excusa para introducir esta reforma? Os estaréis preguntando. Bien, la excusa es el bloqueo del Partido Popular de Pablo Casado, que no quiere que el partido de Pablo Iglesias pues participe en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque es un peligro para la democracia y ya se están comportando como matones contra los jueces y todo esto. Hasta aquí vale. Sin embargo, ¿qué es lo que sostiene la izquierda? La izquierda sostiene que el Partido Popular estaría utilizando este bloqueo para mantener en la cúpula de la justicia una mayoría absoluta que la derecha ya no tendría en el Parlamento. O sea que al final esto es un conflicto entre políticos para ver quién pone a más magistrados afines dentro del Poder Judicial. Señoras y señores, es una pelea de lisiados descarada. Al final, el espectáculo al que estamos asistiendo y la reforma express que pretende mermar aún más la independencia del Poder Judicial en nuestro país es producto de la lucha entre distintos partidos políticos por ver quién tiene más activos favorables dentro de un poder judicial que se supone que debía ser independiente al poder legislativo y al ejecutivo. Tócate los huevos. Y esto, ya os digo, lo están haciendo en nuestra cara. Y no solo nos están enseñando las ansias que tienen por controlar el poder judicial, sino que encima han propuesto cambiar las reglas del juego para que este poder judicial sea, si cabe, más partidista. Apaga y vámonos, señores. Y en lugar de ser elegido por un consenso de las 3/5 partes de las dos cámaras, lo que ha propuesto el gobierno que preside Pedro Sánchez es que ahora solo sea necesaria una mayoría absoluta simple. Es decir, que donde antes necesitaban un consenso sí o sí con el Partido Popular, ahora el Poder Judicial puede ser elegido por una mayoría simple compuesta por el PSOE, Podemos y todos los socios independentistas que tienen. Y claro, yo entiendo que muchos estáis preguntando ¿cómo van a llevar esto a cabo? ¿Cómo van a poder legislar de esta forma sin romper con el orden constitucional? Pues mira, cuando antes os he dicho que era importante, ¿no?, que os acordaseis que de acuerdo a nuestra Constitución 8 representantes del Poder Judicial deben ser elegidos por el poder político y 12 por otros jueces y magistrados, que esto era así hasta la reforma del Partido Socialista en el año 85, que propuso que en lugar de 8 elegidos por el poder político, que mejor fueran los 20, ¿por qué no? Siempre, por supuesto, con la mayoría cualificada de las 3/5 partes del Congreso y del Senado, por supuesto. Pues lo que han hecho estos, básicamente, es decir, la Constitución especifica que hay 8 miembros del Poder Judicial que deben ser elegidos por una mayoría cualitativa. Hasta aquí todos conformes. Pero no especifica nada de esos otros 12. Y hasta la reforma de los socialistas de 1985 se entendía que debían ser elegidos por otros jueces y magistrados. Pero tras esta reforma, y al no especificarse en la Constitución, como sí se decía con los otros 8 que debían elegirse con una mayoría cualificada, pues esta es la rendija que ha encontrado el gobierno para introducir este cambio y así poder elegir al Poder Judicial con una mayoría
simple compuesta por el Partido Socialista, Podemos y sus socios independentistas. Es decir, Esquerra Republicana, Bildu y toda esta banda. Grupos que desde luego quieren lo mejor para España, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Curioso que leía el otro día una noticia en El Mundo que decía que justo este mismo año, en un documento oficial remitido a la Comisión Europea, el actual ejecutivo se jactó de que en España se renuevan los jueces con mayoría de 3/5 en el Parlamento, y que eso es una salvaguarda de la independencia del Poder Judicial que quedaría dañada si el listón se bajara a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, que es precisamente el cambio que quieren hacer. Se trata del informe remitido por el Ministerio de Justicia a la Comisión Europea el pasado 28 de abril para poder superar el examen comunitario sobre la situación de su Estado de Derecho. La mayoría que se exige para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial es de 3/5 de cada una de las cámaras. Por tanto, esta exigencia de mayoría cualificada de 3/5 garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas y evita la conformación de un Consejo General del Poder Judicial que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político. Y curiosamente, esto de mezclar el poder político con el poder judicial era algo con lo que nuestro actual presidente del gobierno en 2014 era una persona tremendamente crítica. De hecho, en una entrevista en el programa de Ana Rosa decía lo siguiente: que los partidos dejemos de proponer candidatos, que se establezca una mesa de expertos catedráticos que filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos. Pero no solo eso, sino que iba un poco más allá, y en una entrevista para Jordi Évole, también por estas fechas, pues nuestro presidente decía lo siguiente: estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, y ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Sin embargo, nada más llegar al Ejecutivo, lo primero que hizo fue nombrar como fiscal general a Dolores Delgado, que era una exministra socialista. Bien ahí. Luego aplicaron la reforma del delito de sedición para crear un tipo penal que permita poner a los independentistas detenidos en la calle. Favorcillos que hay que hacerles a los socios de gobierno, ya sabéis vosotros, chicos. Y ahora legislando para que solo sea necesaria una mayoría viable, como decía el otro día Adriana Lastra, en lugar de los 3/5 que correspondían a la mayoría cualificada para elegir al Poder Judicial. Y mira que ya estaba politizada la justicia entonces. Y vamos a ver, el problema que yo veo con todo esto del Poder Judicial, la independencia de la justicia, etcétera, etcétera, es que por lo general, para la mayoría de nuestra sociedad civil, para la opinión pública, pues es un tema bastante complejo de explicar y de entender, y que por lo tanto, pues desgastar y socavar nuestro Estado de Derecho para que favorezca a nuestra clase política es algo que no le propicia ningún desgaste a esta gente. Y ahora, sobre todo, que estamos en medio de esta segunda ola de la pandemia y tal, pues pueden hacer y deshacer a su antojo. Ya que, por desgracia, esto no tiene el calado emocional pues que tendría la 20ª historia de maltrato o la 12ª agresión policial a un hombre de raza negra en algún estado perdido en los Estados Unidos. Y voy a terminar leyéndose el final del artículo de Guadalupe Sánchez para Voz Populi, que me ha parecido exquisito. Si los españoles no tuviéramos suficiente con preocuparnos por nuestra salud y nuestra economía como consecuencia del coronavirus, ahora tenemos que hacerlo también por la independencia de nuestras instituciones. La pandemia no es solo sanitaria, sino también política y jurídica. El virus del populismo puede ser mortal para el Estado de Derecho, y el Poder Judicial debe declararse en estado de alarma. Y como ya sabrá, en esta cadena no estamos dispuestos a ceder a las censuras del gobierno, pero esto no es fácil. Por eso, si le está gustando este programa, le ofrecemos que nos ayude, y nos ayude con 3 sencillos pasos. Simplemente tiene que abrir la cámara de su teléfono, escanear el código QR que aparece en pantalla, como los QRs de las cartas de los restaurantes, y ayudarnos con 50 céntimos, que Verse multiplicará. Además, Verse está garantizada con el Banco Central Europeo, con lo que no tiene ningún problema. Recibiremos su ayuda con mucha ilusión. Bien, continuamos con noticias de esta semana y ahora queremos contarles una que también es parte de nuestra historia, y por eso hablaremos también de historia. Sabe que la gran parte de los españoles desconocen la existencia, la historia de ETA, pues vamos a hablarles de ello, porque también el presidente del gobierno esta semana utilizaba el eufemismo que usaba ETA para referirse a la misma banda, y es el de lucha armada. Presten atención. La noticia de noticias estallaba ayer tras revelarse los resultados de una encuesta de GAT3. Más de la mitad de los españoles desconocen la existencia de Miguel Ángel Blanco, Irene Villa u Ortega Lara, y el 50% de los encuestados cree que ETA sigue activa.
El informe La memoria de un país, estudios sobre el conocimiento de la historia de ETA en España, ha analizado el nivel de conocimiento de la población española sobre el origen o las consecuencias de ETA. Un conocimiento nulo. 9 años después de que ETA cesara su actividad violenta, los datos de la consultora de investigación ponen de relieve lo alejada que está la sociedad española de la realidad etarra. Y es que si preguntamos a los jóvenes españoles por ETA, probablemente sepan más por la serie Patria de HBO que por el terror que sufrió este país hasta hace ya una década. Ni muertos reconocidos ni víctimas sonadas. El 95% de los españoles consultados por GAD3 desconoce el número de víctimas de los terroristas, pero nosotros se lo queremos recordar. La organización terrorista hizo un daño irreparable a la sociedad española: 3.500 atentados, 864 muertos, 7.000 víctimas y más de 300 asesinatos sin resolver a día de hoy por la justicia. Por no hablar de los 77 secuestrados, como es el caso de Ortega Lara, en cautiverio durante 532 días, o exiliados, si es que más de 150.000 personas salieron del País Vasco y Navarra entre 1980 y 2010. Son los exiliados forzosos de ETA, la gran parte de ellos sin nombre ni apellidos conocidos, pero todas estas cifras les son insuficientes al presidente del gobierno para considerar a ETA criminal y dar puerta a sus eufemismos utilizados para ocultar la criminalidad. Para él, ETA fue lo que la banda decía ser: una lucha armada, y así lo expresaba ayer en su perfil de Twitter. La realidad del terrorismo etarra terminó, pero desgraciadamente no ha pasado a la historia, porque la historia de ahora pretende borrar lo imborrable, y con una sociedad absolutamente ciega no sorprende en absoluto que los mismos que secuestraron a Ortega Lara, mutilaron a Irene Villa o asesinaron a Miguel Ángel Blanco estén ahora en un gobierno de coalición que, antes que sentir la muerte de las víctimas del COVID, lamenta el suicidio de uno de esos asesinos de la banda terrorista ETA. Con todo ello podemos por fin pasar a hablar del que ha sido el tema de la semana, la moción de censura, un tema que, por cierto, llenaba las redes sociales con el trending topic Adiós PP, y vamos a hablar de ello con un vídeo publicado por Isaac Parejo pocos días antes, explicando una serie de motivos para apoyar esta moción de censura. Todos sabemos que de la moción de censura de Vox no va a salir un nuevo gobierno. Algunos dicen que es absurda y otros que reforzará al Partido Socialista. Como todos sabéis, yo jamás me he posicionado con ningún partido político, y Vox de hecho ha recibido críticas muy duras por mi parte. La moción de censura es un instrumento democrático y constitucional para desalojar del poder a un gobierno mediante una mayoría cualificada, pero no hay ninguna ley que prohíba hacerla si no tienes esa mayoría. De hecho, hay varias mociones de censura en nuestra democracia que no han salido adelante. Bueno, de hecho casi todas. La única que prosperó fue la de Pedro Sánchez, que nos ha llevado a este desastre. Pero vamos a hablar de lo que interesa: la moción de censura de Vox al gobierno criminal y totalitario. Hoy vamos a repasar varios motivos por los que esta moción de censura es más necesaria que nunca, a pesar de que no vaya a salir un nuevo gobierno de ella. Y sobre todo, por qué hay que apoyarla si realmente crees en la libertad. ¡Comenzamos! El gobierno criminal está sin control. España se ha convertido ya en una dictadura de facto, y no hay nadie que le pare los pies a Pedro Sánchez. Lo tienen todo bajo control, y el Poder Judicial está también a punto de sucumbir a las garras del Ejecutivo. ¿Va a parar esto la moción de censura de Vox? No, pero va a servir para varias cosas. España en general tiene una memoria muy a corto plazo, y debido a la velocidad a la que se suceden los escándalos en nuestro querido gobierno, pues se van sustituyendo unos por otros en nuestro cerebro para que no seamos capaces de procesar tanta basura. De modo que las decenas y decenas de porquerías, ilegalidades, corruptelas y demás actos totalitarios que ha hecho esta gente durante los 2 interminables años que llevan en el poder han quedado en nada. Por eso es necesario que durante al menos los días que dure la moción de censura sean recordados uno a uno, ya que este gobierno está acostumbrado a que se olviden rápidamente cuando aparece un nuevo escándalo que les afecte. Vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que han hecho nuestros queridos gobernantes en estos maravillosos 2 años de gobierno progresista. 1. El asalto a Televisión Española cuando prometieron una televisión pública de calidad, plural y despolitizada, y han acabado creando la televisión española más politizada de la historia. Ni Franco lo había hecho tan bien. El Consejo de Administración se lo cargaron de un plumazo y colocaron de administradora única a una sectaria socialista como Rosa María Mateo. Y a partir de ahí se llevó a cabo una auténtica purga de periodistas no afines que ha llevado a Televisión Española a sus peores audiencias desde su existencia. 2. Los escándalos de sus ministros, como las irregularidades fiscales de Pedro Duque con su sociedad instrumental.
o CELA ocultando bienes en su declaración de la renta, sin olvidar la colocación de Lola Delgado al frente de la Fiscalía. Todo un golpe en la separación de poderes, máxime cuando esta señora era íntima amiga de Villarejo, con el cual tuvo una afable conversación donde tildaba de éxito garantizado el prostíbulo que el excomisario montó para extorsionar jueces. Si esto no es feminismo, que baje Dios y lo vea. El famoso Delcigate, la historia de amor de Ábalos y la chavista Delcy Rodríguez en aquel aeropuerto donde llegó de Venezuela cargada con unas maletas cuyo contenido jamás conocimos, pero que estoy seguro que solo bragas no llevaba. 3. El caso Dina. Ya sabéis, el robo de la tarjeta SD de la asesora de Pablo Iglesias y que este custodió como un buen macho alfa, hasta que le salió de los cojones y se la devolvió. Inservible, pero se la devolvió. Y que tiene al vicepresidente con un pie en el banquillo. 4. Los enchufes. 700 personas entre asesores y cargos relevantes ha colocado Pedro Sánchez desde su llegada. Por supuesto, no los ha colocado en cualquier sitio. Ha metido sus peones al frente de Correos, de Renfe o en USA, donde el encargado era un ingeniero y Sánchez lo sustituyó por un amigote suyo del partido. O Paradores, donde ha metido al encargado de sus redes sociales, con experiencia cero. Vamos, que al frente de todos los organismos del país tenemos a completos inútiles y paniaguados que lo único que han hecho en su vida es comerle las pelotas a nuestro actual presidente. Un currículum con el que seguro entras en la NASA. 5. El famoso plagio de la tesis de Sánchez, de la que ya nadie se acuerda, pero que Moncloa zanjó con un supuesto test antiplagio que tiempo después descubrimos que nunca existió. 6. Como nunca existió tampoco el informe de Marlaska sobre el orgullo gay, donde se agredió a los integrantes de Ciudadanos. A este gobierno le encanta fabricar informes falsos, porque saben que no les pasa factura. Es normal, mean a la cara de la gente y luego les dicen que llueve. Pero ¿sabéis lo que tampoco existió nunca? La dignidad de este ministro, Marlaska, destituyendo a coroneles no afines para controlar la Guardia Civil, dejando la UCO sin fondos para que no investigasen la corrupción socialista o obligando a sus subordinados a perseguir a los que crean un clima contrario a la gestión del gobierno. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Y también creando en España durante unas horas un estado policial, como el pasado 10 de octubre, donde mandó a la policía a controlar las salidas de Madrid y registrar a los pasajeros 3 horas antes de la publicación en el BOE del estado de alarma en Madrid. Un hecho gravísimo que podría llevar al ministro a un banquillo y que en cualquier país significaría su dimisión. Pero no pasó nada. Aquí Marlaska mandó a 7.000 agentes a registrar a ciudadanos e impedirles su movilidad de forma completamente ilegal. ¿Y qué pasó? Pues nada, no es para tanto, dejémoslo pasar. Eso sí, los ciudadanos de Madrid tenían prohibido salir de la ciudad, pero todos los ministros ya habían huido por tierra, mar y aire para irse de puente. 7. Los pactos del PSOE con Bildu, los herederos de los que se cargaron a los compañeros de Sánchez y que están revolviéndose en su tumba, sin olvidar a Sánchez llorando por la muerte de un etarra. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Y el acercamiento de presos para contentar a sus socios. 8. El golpe al Poder Judicial con la reforma express del Consejo General del Poder Judicial para controlar a los jueces y colocar en los órganos judiciales a todos los afines al gobierno y así poder robar y delinquir a sus anchas con total impunidad. 9. Y por supuesto todo lo ocurrido durante la pandemia, el estado de alarma ilegal, que fue un estado de excepción encubierto, anulando nuestros derechos y libertades y encerrándonos como animales, Fernando Simón asegurando que solo habría un par de contagios tontos, los avisos de seguridad nacional que Sánchez ignoró mientras su gobierno alentaba manifestaciones hembristas, el material defectuoso comprado en AliExpress, los médicos sin EPIs y sin material de protección vestidos con bolsas de basura y la ruina económica a la que nos están sometiendo con los cierres y confinamientos totalmente injustificados. A esto hay que sumar la anulación de libertades y el negocio redondo con las mascarillas, donde nos cobran un 21% por algo que nos obligan a llevar hasta para cagar, mientras en el resto de países el IVA es cero o muy reducido y además no es obligatoria en todas partes como aquí. Y cómo olvidar la corruptela estrella, el archiconocido comité de espectros a los que ella convocaba con una ouija porque no eran de este mundo. Podría seguir así horas, pero esto es solo un 10% de todas las porquerías perpetradas por esta gente. El gobierno es como un enorme camión de basura, pero en vez de recoger mierda, la va esparciendo.
Otra cosa para la que la moción de censura de Vox es útil es para movilizar a la gente y concienciarla de lo que está ocurriendo. La población está anestesiada y la superioridad moral de la izquierda hace que traguemos con todo tipo de mierda, solo porque el que nos está robando la libertad es un gobierno que se hace llamar progresista, pero que en realidad es un gobierno tiránico y liberticida que está bolivarianizando poco a poco el país. Es importante que la gente sea consciente de la ruina económica y social que se nos avecina, para así salir a la calle contra estos tiranos, mientras los medios de comunicación, que son casi todos suyos, te tienen aterrorizado con el virus, mintiéndote sobre los datos de ocupación de los hospitales, alarmando a la sociedad y haciendo creer que estamos como hace 7 meses, te están ocultando todo lo que se está cociendo y es el mayor cataclismo económico sufrido en 80 años. Seguramente si estás viendo esto crees que no te afectará porque ahora vives bien o estás en un ERTE o tu negocio no se ha visto afectado. Pero créeme que ahora mismo no estamos ni al inicio de la que se avecina. Una ruina económica sin precedentes, las arcas totalmente secas, de las que no se va a poder sacar ni dinero para las pensiones. Es importante salir ahora, movilizarse, reventar las calles, porque cuando llegue esta hecatombe, seguramente sea demasiado tarde y los tiranos ya nos hayan encerrado por un nuevo y oportunista rebrote que anulará nuestro derecho a manifestarnos. Es lo mismo que está ocurriendo en Argentina, donde sufren la cuarentena más larga del mundo, debido a que tienen todas las protestas contenidas y están aterrorizados de levantar el confinamiento y que revienten las calles. Aquí pasa exactamente lo mismo. El gobierno intenta contener un estallido social ante la pobreza y la miseria que se avecina. Por eso es importante movilizarse antes de que vuelva el encierro estatal. Te prohíben abrir tu negocio, tu tienda, tu bar y te mandan a casa y te prohíben trabajar. Pero nadie compensa las pérdidas de esta gente. Es un escándalo que el Estado obliga a un empresario a cerrar su negocio y le obliga también a seguir pagando impuestos y nadie compense las pérdidas que éste tiene. Solo quieren la ruina del país para crear más redes clientelares y más voto dependiente. ¿Sabéis por qué a los gobernantes les cuesta tan poco decretar el cierre de los negocios? Porque si hay un sueldo que está asegurado, por mucho que la pobreza asole España, es el suyo. Sus 5.000 euros mensuales, en el peor de los casos, los tienen en su cuenta bancaria todos los meses, mientras el dueño del bar Manolo está obligado a cerrar su negocio y hacerse cargo de todos los gastos. Es una auténtica golfada detrás de otra. Una situación insostenible que abocará a España a una pobreza que ninguno de los que estáis viendo esto ha visto nunca en este país. No creáis que Europa nos va a salvar. Europa no hará absolutamente nada mientras España se convierte en una dictadura. Y no será porque no lo avisamos. La moción de censura de Vox sirve también para una cosa no menos importante, que es la de hacer que los demás partidos se posicionen respecto a los tiranos y evitar que se pongan de lado, que es lo que acostumbra hacer el PP, que vive de eslóganes y frases hechas o Ciudadanos que ha decidido colaborar con la dictadura mientras luego hace ruedas de prensa criticándoles. Ciudadanos en su línea de siempre, tampoco es que me sorprenda mucho, la verdad. Pero el caso es que el PP tuvo la oportunidad de sentarse con Vox durante mucho tiempo, tal y como la formación verde les ofreció, para pactar un candidato independiente. De esa forma compartiría protagonismo con Vox y se quitaría de encima el marrón de que votar en la moción de censura. Pero decidió no hacerlo y dejarles todo el protagonismo a ellos, mientras van llorando porque es una moción que no vale para nada o que va a reforzar al Partido Socialista. Mientras ellos impulsan una reprobación a Iglesias que tampoco ha valido para nada, siguiendo su lógica, porque no salen los números. Pero todos sabemos que el PP va como pollo sin cabeza. Ya lo demostraron con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, cuando la izquierda la señaló, sustituyéndola por la insípida Cuca Gamarra, a la cual han vuelto a señalar. La izquierda señala y el PP obedece. Es la historia de nunca acabar de la larga sombra del marianismo. ¿Os parecen suficientes todas estas razones para la moción de censura? Si queréis, os doy otra más. La de evitar la desaparición de la poca democracia que quedaba en España. Hay gente que defiende la abstención para acabar con la oligarquía de partidos, pero creo que es más importante sacar toda la mierda de la casa y luego limpiamos los cajones. Y eso pasa por acabar para siempre con el Partido Socialista Obrero Español. No con Pedro Sánchez, con el PSOE. Cuando eso ocurra, estaremos en disposición de reconstruir lo que haya que reconstruir, que es mucho, y de llegar a una democracia realmente limpia. Pero mientras este partido siga existiendo, será imposible. Por eso es muy importante que si otro partido llega algún día al poder, acabe de un plumazo con todos los tentáculos socialistas, con sus redes clientelares y con todos los peones que tienen colocados desde hace 40 años en cada resquicio de todas las instituciones de este país. Una vez hecho esto, reconstruyamos la democracia. Y como lo merece la ocasión, seguimos hablando de moción de censura, pero lo hacemos como nos gusta, desde un punto de vista jurídico. Lo hacemos con Álvaro Bernard. Vox ha presentado una moción de censura. Pero, ¿qué es esto de la moción de censura? En este vídeo os lo explico. Y explicároslo es explicároslo.
no voy a limitarme a repetir como un papagayo, sin más, todos los artículos que regulan la moción de censura, porque ya estoy cansado de repetir. Repetir, repetir y repetir. En eso se basa nuestro sistema educativo, en repetir de memoria sin entender. Y no, las cosas hay que entenderlas. Tenemos que ser ciudadanos críticos y no borregos. Por lo tanto, hoy vamos a entender qué es y por qué existe la moción de censura. Y hablando de ser críticos, una vez os haya explicado qué es, según la Constitución, la moción de censura, voy a hacer una pequeña crítica, o una gran crítica en realidad, de esta figura, la moción de censura. Dicho esto, vamos allá. Punto número 1. ¿Qué es la moción de censura? La teoría nos dice que el Poder Legislativo, o sea, los diputados, le tiene que dar su confianza al Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno, para que el Gobierno sea investido. El candidato a presidente del Gobierno expone su programa ante los diputados y los diputados tienen dos opciones: confiar en él y votar a favor, o no confiar en él y votar en contra. Y esto lo regula el artículo 99 de la Constitución. Leamos. Artículo 99.1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Artículo 99.2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara, o sea, lo que os decía. Y artículo 99.3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. Por lo tanto, y repito, para que haya gobierno, los diputados tienen que haberle dado su confianza al Gobierno. Confianza que se expresa votando a favor en su investidura. Pero claro, no seamos ingenuos. ¿Cuántas veces en nuestra vida habremos confiado en alguien en quien no tendríamos que haber confiado? ¿Cuántas veces nos habremos equivocado? Y esto que pasa en la vida real, pues también puede pasar perfectamente, y quizás con razón de más, en la política. Puede que los diputados hayan confiado en un principio en el Gobierno, pero que este Gobierno empiece a hacer tropelías y a meterme la doblada y yo deje de confiar en él. ¿Y qué hacemos si pasa esto? ¿Y una vez te he dado mi confianza, ya no te la puedo quitar? ¡Nunca! Bueno, esto es un disparate en realidad. Imaginad que vosotros, en vuestra vida cotidiana, tuvieseis que seguir confiando en alguien que os ha demostrado ser un traidor y un mentiroso, y que no existiese otra posibilidad. Pues esto en la política tampoco tiene sentido. Tendremos que articular algún mecanismo para que los diputados que dieron su confianza, si tienen razones para ello, la puedan quitar, la puedan retirar. Pues precisamente para esto se creó la moción de censura, para que los diputados tuviesen algún mecanismo para quitar la confianza que en un principio dieron al Gobierno. ¿Antes te la di? Pues ahora te la quito. Parece lógico, ¿no? Bien, una vez entendemos el porqué y la razón de ser de la moción de censura, vamos a estudiar esta figura con algo más de detalle, y en concreto vamos a ver tres cosas. Primero, ¿quién? Segundo, requisitos, y tercero, efectos. Primero, ¿quién? ¿Quién puede presentar una moción de censura? ¿Yo? ¿Vosotros? ¿Fernando Alonso? ¿Antonio Lobato? ¿Quién? Bueno, apliquemos un poco la lógica. Para quitarte algo, primero te lo tengo que haber dado. Parece de sentido común, ¿no? Entonces, si los que dieron la confianza fueron los diputados, aquellos que podrán retirar la confianza serán también los diputados. Vale, pero a mí esto todavía no me convence del todo. ¿Qué pasa si un diputado se levanta un día con el pie izquierdo? ¿Él solo puede presentar una moción de censura? Pues no. Un poquito de por favor, como diría aquel. Si quieres presentar una moción de censura, tienes que reunir por lo menos, qué sé yo, a una décima parte de los diputados. 350 entre 10, 35. Tenéis que ser 35 diputados. ¿Y por qué 35 y no 40? Pues yo qué sé, por nada en especial. Había que elegir un número que no fuese ni muy bajo, 1 o 2, porque esto sería entonces un cachondeo, ni tampoco muy alto, 300 o 310, porque entonces sería imposible. Pues algo bajito, algo intermedio, algo razonable, pues 35. Pero vamos, que podría haber sido otro número. Al respecto, el artículo 113.2 de la Constitución nos dice que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados. Y segundo, vamos con los requisitos. Hay dos requisitos que se tienen que cumplir. Un requisito para que este grupo de una décima parte de diputados pueda presentar una moción de censura
Y otro requisito para que una vez presentada la moción de censura pueda triunfar. Para presentar la moción de censura, ¿qué se requiere? Pues apliquemos otra vez la lógica. Cuando un equipo de fútbol echa a un entrenador, ¿qué hace? Pues fichar inmediatamente a otro entrenador, porque el equipo tiene que ser entrenado por alguien. Pues aquí sucede algo similar. Vale, presentamos una moción de censura y triunfa y echamos al gobierno. Perfecto, fetén. Pero ahora, ¿quién nos gobierna? ¿Qué hacemos? Pues para evitar situaciones como esta, para evitar vacíos de poder, y porque alguien nos guste más o nos guste menos nos tiene que gobernar, los diputados que presentan una moción de censura tienen que incluir en su propuesta a un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Desconfiamos del presidente Pepito Pérez, hay que echarlo ya. Y proponemos como candidato alternativo al honradísimo, por ejemplo, Pinocho. Artículo 113.2 de la Constitución. La moción de censura habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Y, por cierto, una vez se ha presentado una moción de censura, la moción de censura no se vota enseguida. Vamos a darnos un tiempo para calmarnos, para reflexionar y para votar en frío, que todos hemos tomado decisiones en caliente de las que luego nos hemos arrepentido. Vamos a darnos, qué sé yo, por ejemplo, 5 días. Y esto igual que antes. Podrían haber sido 7, o 3, o 12. Pues sí, pero bueno, decidieron que fueran 5. Artículo 113.3 de la Constitución. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Vale, ya sabemos que se requiere para que se pueda presentar una moción de censura. Pero ¿qué se requiere para que esta moción de censura además triunfe? Pues lógica, te llamamos otra vez. Imaginad que vuestro grupo de 10 amigos conoce a una persona nueva y al único al que esa persona nueva os cae mal es a vosotros. Pues igual el problema lo tenéis vosotros y no la persona nueva. Ahora imaginad otra situación. Imaginad que a 8 de vuestros 10 amigos esa persona nueva le cae mal. Pues entonces, si a 8 de 10 le cae mal, igual es que esa persona no es de fiar. Igual no os tenéis que fiar de ella. Pues aquí lo mismo, que 4 gatos desconfíen del presidente del gobierno no es motivo suficiente para echarlo. Tienen que desconfiar de él, pues, un número relevante de diputados. Por ejemplo, la mayoría absoluta, la mitad más 1 de los diputados, 176. Y aquí la misma historia de siempre. Podéis devanaros los sesos para ver por qué la mayoría absoluta, por qué 176, pero no hay ninguna razón en especial. Podrían haber sido 173, o 198, o 215, o cualquier número, pero como había que elegir uno, pues eligió 176, la mayoría absoluta. Nos dice el artículo 113.1 de la Constitución, en este sentido, que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Tercero, efectos. Vale, ya hemos presentado la moción de censura. Ahora pueden pasar 2 cosas, que la moción de censura triunfe porque alcanza la mayoría absoluta o que la moción de censura no triunfe porque no alcanza la mayoría absoluta. ¿Qué sucede en cada uno de estos 2 casos? ¿Que triunfa la moción de censura porque se logra la mayoría absoluta? Pues 2 cosas. Primera, presidente antiguo, a la calle porque ya no confiamos en ti. Y segunda cosa, presidente que venía como candidato alternativo en la moción de censura presentada por esos 35 diputados como mínimo. Ahora tú eres presidente. Pinocho, noble y honrado Pinocho, te toca ser presidente a ti ahora. Artículo 114.2 de la Constitución. Si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 y el rey le nombrará presidente del gobierno. Y ahora la otra situación. ¿Qué pasa si no triunfa la moción de censura porque no se logra esa mayoría absoluta? Pues que el presidente antiguo sigue siendo presidente, porque los diputados siguen confiando en él. Y segundo, pasa que esos diputados que presentaron la moción de censura no van a poder presentar otra moción de censura dentro del mismo periodo de sesiones. Esto es muy sencillo. Hay 2 periodos de sesiones, uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a junio. Si tú has presentado una moción de censura entre septiembre y diciembre y ha fracasado, te vas a tener que esperar a febrero para presentar otra. Y si tú has presentado una moción de censura entre febrero y junio y ha fracasado, te vas a tener que esperar a septiembre para presentar otra. ¿Y esto por qué? Pues para no tener a un grupito de 300 diputados graciosos tocando los bemoles todos los días y presentando una moción de censura todos los días. Pues no, te fastidias y te esperas un poco que tampoco pasa nada. Artículo 113.4 de la Constitución. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, los que la propusieron,
no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Ya hemos visto qué es la moción de censura y ahora vamos a hacer una pequeña o gran crítica a la moción de censura, porque pocas cosas, bien pocas, habrá tan cínicas como la moción de censura. Se ríen en nuestra mismísima cara y ni disimulan, es que les da igual. Según se nos dice, la moción de censura sirve para que los diputados decidan si confían o no confían en el gobierno. Y mirad qué graciosos. Pero si los diputados y el gobierno son los mismos. En España no hay separación de poderes y por eso los partidos que gobiernan están sentados en el Congreso. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Margarita Robles, Ábalos, Grande Marlaska, todos ellos son a la vez gobierno y diputados, poder ejecutivo y poder legislativo. Fantástico. Al gobierno se le deja participar en la votación en la que se decide si se confía o no se confía en el gobierno. Es como si a Clark Kent le preguntásemos si confía en Superman o a Miley Cyrus le preguntásemos si confía en Hannah Montana. Por lo tanto, vaya un mecanismo de control este, ¿no? Sí, como Dios manda. ¡Qué cinismo! Y sobre todo, qué descarado. Y hasta aquí la edición de hoy. Nos vemos en la siguiente para seguir contándole todo lo que sucede a lo largo de la semana y que no se cuenta en otros medios de comunicación. Lo hacemos en Debería Ser Noticia, del Toro Televisión.